Un saludo a todos los asistentes, todas las personas que nos observan. Mi nombre es Diego Leonardo Zúñiga, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y voy a estar tratándoles el tema de derecho sindical. En esta primera oportunidad vamos a estar hablando de lo que se conoce como el derecho laboral colectivo, que tiene aplicación tanto para los empleadores privados y para los funcionarios públicos, para las entidades públicas. El derecho laboral colectivo, derecho sindical, tiene un rango constitucional. ¿Cómo podemos definirlo? Son todas aquellas normas que regulan las relaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores. El derecho laboral colectivo, derecho sindical, tiene un objeto, una finalidad, que no es más que garantizar el cumplimiento de los derechos de los empleados y propender por una mejora de sus condiciones laborales. Bien, el derecho laboral colectivo tiene unos elementos, como lo es el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Comencemos explicando un poco el derecho de asociación. Este derecho es un derecho colectivo muy importante, que está ampliamente tratado, ampliamente explicado y con rango constitucional. Recordemos que las normas que tienen un rango constitucional, digamos que están por encima de cualquier ley que pueda expedirse, y ninguna ley posterior puede estar por encima de las disposiciones constitucionales. El derecho de asociación está establecido en la Constitución Política de Colombia, en nuestra Constitución, que es la norma de mayor jerarquía. Y establece en su artículo 39 que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, y su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. A su vez, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los empleadores y trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses formando asociaciones profesionales o sindicatos. Y estos a su vez tienen el derecho de unirse o federarse entre sí. Analicemos un poco esta definición que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice los empleadores y los trabajadores, es decir, que los empleadores también tienen una facultad de asociarse, ¿verdad? Es poco usual o no poco usual, digamos que es menos recurrente que las asociaciones sindicales de trabajadores, pero también pueden hacerlo. El artículo también nos menciona que los sindicatos pueden asociarse, unirse o federarse entre sí. Quiere esto decir que el derecho de asociación tiene dos acepciones. Una acepción individual, una prerrogativa que se le otorga al trabajador para que éste se asocie, o sea, se afilie a un sindicato. Es su derecho, es su decisión, no puede estar presionada, ni tampoco se le puede coartar este derecho al trabajador individualmente considerado, trabajador o empleado público. Pueden afiliarse a todos los sindicatos, si así lo consideran, que existan al interior de la empresa. Y también tiene una sección colectiva. Esto nos quiere decir que la organización sindical también tiene derecho a asociarse con otros sindicatos o ante las federaciones sindicales para tener una mayor representación, una mayor
tener mayor voz, o sea, ante casos de los casos de las huelgas, más que todo, estas federaciones pues tienen mayor impacto y tienen sus peticiones de alguna manera deben ser más escuchadas. A mayor número de personas haciendo un reclamo, pues más fuerza va a tener el mismo. También tenemos lo que es el derecho de negociación, ¿sí? Y está garantizado en la ley, incluso tiene rango de bloque de constitucionalidad. Recordemos que el bloque de constitucionalidad son aquellos tratados internacionales que son aprobados por el país a través de normas posteriores. Y esas leyes tienen rango constitucional. No, ninguna norma puede desconocerla. Ninguna norma que se pida con posterioridad puede desconocerla. Bien, retomando, digamos que el derecho de negociación colectiva está garantizado por la ley. Sin embargo, tiene unas limitaciones, unas excepciones al derecho de negociación que más adelante veremos, como es el caso de los empleados públicos, que no se denomina como tal negociación colectiva. Más adelante andaremos sobre este tema. La Constitución Política también establece en su artículo 55 que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. ¿Qué podemos analizar sobre este inciso que está establecido en nuestra Constitución? No es que el Estado o sus representantes vayan a ser parte dentro de la negociación. Esto es más que todo cuando existen conflictos, que no hay acuerdo sobre las peticiones que se hagan, el Estado debe participar y así está establecido en la ley que deben actuar como un tercero mediador para la solución de estos conflictos y evitar que se paralice las actividades económicas, que puede ser de una empresa o puede ser de un ramo en general. Asimismo, la Ley 26 de 1976, que aprobó el Convenio Internacional del Trabajo, aprobó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se aprueba el convenio de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical, de sindicación, perdón. Así está establecido, así lo denomina el convenio de la OIT, derecho de sindicación. Y esta ley en el artículo 11 reza: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual está en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación, lo que conocemos con el derecho que conocemos en nuestra normatividad, el derecho de asociación, lo que hablamos anteriormente, de vincularse a un sindicato o que los sindicatos se vinculen a las federaciones para tener mayor voz. El derecho de asociación y negociación tiene, como dijimos, una protección constitucional. Anteriormente, con el decreto 2351 de 1965, en una misma empresa no podían existir más de 2 sindicatos de base y la representación estaba en cabeza del sindicato con mayor número de afiliados. Este artículo fue estudiado por la Corte Constitucional y fue declarado inexequible. Quiere esto decir que al interior de una empresa puede existir cualquier número de sindicatos. Y la razón que esboza la Corte es precisamente el convenio de la OIT, el convenio 87 de la OIT, que dice
que se debe garantizar a todos los trabajadores el derecho a constituir sindicatos. Y en el artículo 2 de este convenio se estableció que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente. Y aquí el convenio lo establece textualmente. Como mencionamos, este convenio fue aprobado por una ley interna de nuestro país. Y dice, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen necesario. Por lo tanto, esa prohibición legal no tiene soporte, no tiene amparo legal y mucho menos constitucional. Por lo tanto, la norma resulta contraria a la filosofía de la Constitución política y fue retirada de nuestro ordenamiento jurídico. En síntesis, podemos ver que el derecho de asociación y negociación son derechos de rango constitucional, como se lo mencionaba anteriormente, y que buscan una protección eficaz y que estos derechos no se queden simplemente en el papel, sino que en la práctica realmente tengan aplicación y los sindicatos tengan garantías plenas para vincular personal, obviamente, para crearse sin ningún tipo de límites. Más de lo que, por supuesto, más de lo que impone la ley, pues para su creación, como veremos más adelante, tienen unos requisitos, unas condiciones mínimas para su creación. El otro aspecto que comprende el derecho de asociación, el derecho sindical, perdón, es la huelga. La huelga podemos definirla como una suspensión colectiva, temporal y pacífica. Veamos aquí, una suspensión colectiva, es decir, de los trabajadores de una empresa o de un sector económico. Temporal quiere decir que no puede ser indefinida, no se puede mantener en el tiempo. Y la huelga tiene una característica que debe ser pacífica, es decir, sin violencia ni intimidaciones a ningún empleado para que haga parte de esta. Y lo especial y lo obvio es que esta es efectuada por los trabajadores con fines económicos y profesionales. Como lo mencionaba anteriormente, uno de los fines del derecho sindical es mejorar las condiciones laborales. La Constitución también establece este derecho como un derecho, digamos, colectivo. Sí, es un derecho colectivo y lo garantiza la mayoría de las áreas, en la mayoría de las actividades, en la mayoría de los ramos de la economía, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, ¿verdad? También nos dice que una comisión permanente del gobierno estará representada por los empleadores y los trabajadores y fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. ¿Por qué se impone esta restricción de la huelga en los servicios públicos? Como su nombre nos los indica, son servicios que son para toda la población. Y esta restricción busca garantizar la continuidad de su prestación. Pues de no ser así, el interés general se vería afectado. Y esto es un principio constitucional que el derecho, los intereses particulares deben ceder ante el interés general. En Colombia existen varios tipos de huelga. Legal y doctrinariamente se han reconocido 4
modalidades de cese de actividades laborales. La primera es la declarada en desarrollo de un conflicto colectivo económico del trabajo. El fundamento de esto es el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 429. Para que la huelga tenga lugar, deben darse ciertas condiciones que van a ser objeto de estudio más adelante. El otro tipo de huelga es el que se realiza por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones frente a los trabajadores. A manera de ejemplo, podría ser el incumplimiento en el pago de los salarios, de la seguridad social, de conquistas sindicales. El otro tipo de huelga que doctrinariamente se ha establecido y fue esbozado por la Corte Constitucional en la sentencia C-201 de 2002, la Honorable Corte Constitucional la definió como la facultad que tienen los empleados sindicalizados o no sindicalizados de participar en la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimientos que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. El requisito, obviamente, es que es subsidiaria a la huelga que promueven los trabajadores que están directamente afectados, que están inmersos en ese conflicto. Y el soporte o el fundamento que trajo a colación la Corte es que el derecho de la huelga está en conexión directa no solo con los derechos fundamentales de asociación y sindicalización de los trabajadores, sino con principios de rango constitucional como la solidaridad, la dignidad y la participación. Y también se me escapaba uno que es un orden justo. Si estos trabajadores que están inmersos en un conflicto laboral, pues nada impide que los miembros de otro sindicato o de la misma industria puedan apoyar sus reclamos. Y el otro tipo de cese de actividades que conocemos es el que está previsto para expresar posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales. ¿Cuál es el caso de estas huelgas? Es lo que normalmente se ha venido, y digo normal porque se ha hecho últimamente muy común, las marchas o las protestas sobre políticas económicas, sobre leyes que se implementan, sobre reformas que nos trae el Congreso o propuestas que se presentan por el Ejecutivo para que surtan el trámite legal, y estas pueden ser, digamos, refutadas por los sindicatos, por las asociaciones sindicales o las federaciones, y se dan a lo que últimamente se ha presentado justamente por los reclamos que se tienen, ¿no? Por las inconformidades sobre estos anuncios que podrían haber llegado a ser, podrían haberse convertido en leyes. Bueno, ahora quiero tocar el tema de los servicios públicos. Como bien dijimos, los servicios públicos no son, o sea, las personas que trabajan en los servicios públicos, los sindicatos, no, que ejercen sus actividades dentro del ramo de los servicios públicos esenciales, no se puede hacer huelga. O sea, la huelga está prohibida en estos sectores. ¿Y cuáles son los servicios públicos esenciales? Estos mismos están taxativamente definidos en la ley, exactamente en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Y nos establece lo siguiente: las que se presten en cualquiera rama del poder público, la rama legislativa,
la rama ejecutiva y la rama judicial. La huelga en estos sectores pues está bastante limitada. En las actividades de empresas de transporte por tierra, agua y aire, acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Los servicios públicos domiciliarios son considerados como servicios públicos esenciales. Los establecimientos sanitarios de toda clase, como hospitales y clínicas, los servicios que allí se presten son considerados también como servicios públicos esenciales. Los establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia. Podríamos decir a manera de ejemplo que las actividades, por ejemplo, que se presten en un ancianato. Ya podremos imaginar las consecuencias para los adultos mayores que allí se resguardan si esos ancianatos cierran, si no hay actividades por parte del personal que allí trabaja. Las actividades que ejerzan también las plantas de leche en las plazas de mercado, los mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean oficiales o privados. Todos los servicios de higiene y aseo de las poblaciones. Y bien, la recolección de basura es considerada también un servicio público esencial. Y las empresas o personal que preste su servicio en este ramo, pues no podría declarar una huelga, ya que afectaría un interés superior como el interés general. Las actividades de transporte y distribución de combustibles derivados del petróleo, cuando estén destinadas al abastecimiento del país. Si bien estas actividades de transporte, pues digamos que transporte podría no considerarse un servicio público, pero la distribución de hidrocarburos, pues como sabemos, tiene un gran impacto sobre la economía, que influye sobre la mayoría del resto de actividades económicas. El derecho de asociación sindical tiene unas garantías, es decir, unas disposiciones que prevén sanciones a aquellos empleadores o sindicatos también que vayan en contra de este derecho. Toda persona que atente contra el derecho de asociación incurrirá en una multa de 5 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y también el Código Penal establece que esta conducta se tipifica como delito. ¿Ante quién pueden recurrir los sindicatos o empleados sindicalizados ante una vulneración? Inicialmente, por la vía administrativa, pueden acudir a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo y a su vez pueden acudir con una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que en el artículo 200 del Código Penal se estableció el tipo penal denominado violación de los derechos de reunión y asociación. Y dice, el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítima, incurrirá en multa. Por lo tanto, también tiene, como podemos ver, así lo determinó el legislador, que ir en contra del derecho de asociación sindical es sancionado por la vía penal. Pero bien, ¿qué actos se consideran que son violatorios del derecho de asociación sindical? Estos están establecidos en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, y están establecidas de la siguiente manera: obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical
de las protegidas por la ley mediante dádivas o promesas, condicionar esas circunstancias a la obtención o conservación del empleo o reconocimiento de mejoras o beneficios. Esto es el caso de los empleadores o entidades públicas que hoy en día no es tan así, pero anteriormente sí era muy común que tomaban, digamos, represalias contra los empleados que se vincularan a los sindicatos. Y no es menos cierto que también habían empleadores que tomaban medidas arbitrarias que, sabiendo que estaban actuando en contra de la ley, pues disponían el despido de muchos trabajadores por el hecho de asociarse a sindicatos. O en el caso de que ofrezcan dádivas, por ejemplo, te voy a dar una bonificación mensual o quinquenal si no haces parte del sindicato. Todas estas tipos de conductas son actos que van en contra del derecho de asociación sindical. Otra conducta que es violatoria es despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de organizaciones sindicales. Esto es el caso de que cuando se constituye o se está constituyendo, se tiene proyectado la constitución de organizaciones sindicales, el empleador toma decisiones de despedir o de imponer algún tipo de sanción, abrir una investigación disciplinaria a estas personas que están buscando crear un sindicato, constituir un sindicato. Cuando el empleador se niega a negociar con las organizaciones sindicales que han presentado peticiones de acuerdo a los procedimientos legales, es decir, cuando hay un sindicato constituido, que más adelante vamos a ver cómo es el proceso de constitución, y estos presentan su pliego de peticiones o solicitudes respetuosas en el área del derecho público, el empleador debe sentarse a negociar y escuchar las propuestas que estos traen. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado o al objeto de impedir o difundir el derecho de asociación. No te afilias a este sindicato que yo te voy a subir el sueldo. Ese podría ser un ejemplo de esta conducta violatoria del derecho de asociación sindical. Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta norma. De pronto citan a un funcionario, pongamos un ejemplo en el área de derecho público, las entidades públicas. De pronto el Ministerio del Trabajo cita a un funcionario de un área administrativa de recursos humanos. Bueno, díganos qué conductas desplegó el jefe del área en contra de los empleados que estaban sindicalizados. Entonces, cualquier tipo de conducta o sanción que se ejerza o se imponga sobre este funcionario es una conducta que va en contra del derecho de asociación sindical y está sometida a las sanciones que anteriormente mencionamos. Son en general una multa. Más adelante vamos a continuar con otros videos y sobre este vamos a también a poner dejar algunas actividades para que ustedes afiancen y un material que es importante su consulta, su lectura y cualquier duda. Más adelante estaremos coordinando una reunión para que estas sean despejadas. Muchas gracias por su atención y estamos viéndonos en un próximo video.